Ronnie Aliaga, él es de las filas de UNES, para que la gente lo identifique, es de las filas correístas para la gente. Aquí en este país es muy claro, Ronnie, por eso lo digo, correístas, anticorreístas, entonces correísta. Es Ronnie Aliaga de UNES, que está conformado por Fuerza Compromiso Social y por el Partido de Centro Democrático que lideraba Jimmy Jairala. Hoy día ha sido reelecto y está en la Asamblea. ¿Reelecto o usted reemplazó, Ronnie, esto para darle la bienvenida? Porque ahí hay una diferencia. Reemplazó. Hubo un reemplazo, sí, de Ronnie. O sea, Sí, usted sí. puede Y miembro del volver CAL también, ¿ah? Es y actualmente. puede volver entonces a las próximas elecciones. Buenos días, Ronnie. Claro, claro que sí. Tiene otro periodo, Ronnie. Un abrazo, Ronnie. Bienvenido. Qué gusto. ¿Cómo está Fernando, Francisco? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a los hermanos ecuatorianos que están Un pendientes abrazo. de lo mismo. Efectivamente, el periodo pasado yo asumí un curul por principalización una vez que fue destituida la asambleísta Sofía Espín Así fue, en claro. un claro caso de persecución política que al final del día la ley terminó dando la razón archivando el caso por el cual ella fue acusada. Este periodo he sido electo por el Distrito 2 de la provincia del Guayas. Actualmente soy tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa y pues desde nuestro espacio de la bancada de la Unión por la Esperanza a seguir trabajando, siempre dando cumplimiento a un plan legislativo triunfador en las urnas. Bueno, hay que decir que el tema de la posición de su máximo líder, Rafael Correa, ha sido conciliador, inclusive con el presidente Lasso. Se llegó a conocer detalles del diálogo, de la conversación en casa de Henry Kronfle. Eso abre la esperanza para los ecuatorianos, ya no en la parte política, sino en la aspiración del país, que ustedes van a apoyar lo que sea importante para el Ecuador. ¿Es así? ¿O van a mantener una posición férrea, una oposición? Porque la oposición siempre trae buenos réditos políticos, Ronnie. Fernando, desde el periodo pasado, y lo digo como miembro de esa Asamblea Nacional, que haciendo un punto y aparte de que fue una asamblea desgastada, deslegitimada, con más de 60 legisladores investigados por la Fiscalía General del Estado, con menos del 2% de aceptación, siempre hubo un bloque de 30 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana que se mantuvo firme, siempre en respaldo de las grandes mayorías y evidentemente hasta muchas veces acusados de votar con otras organizaciones políticas eternamente adversarios, pero era por el bien del país. Ahí es sin polarizaciones, sin sesgos políticos. De igual manera lo va a hacer la bancada de la Unión por la Esperanza en esta nueva asamblea, siempre lo que tenga que ver con el beneficio de todos y de todas van a contar con el respaldo de la bancada de la Revolución Ciudadana, siempre que tenga que ver con la ampliación, fortalecimiento y defensa de los derechos ciudadanos. Pancho Guevara se incorpora al 8 de diálogo. la mañana, 4, 8 de la mañana, 4 minutos, 8 de la mañana con 4 minutos. Saludos a quienes nos amplifican a lo largo y a lo ancho de la capital de los ecuatorianos. Somos de FB Radio. Ronnie, qué gusto estar con usted, saludarlo, por supuesto también el CAL, el Consejo de la Administración Legislatura, es un duro trabajo y tengo entendido que ya se han reunido, han tenido varias reuniones, qué se ha calificado ahí, qué existe en la congeladora, algún juicio político ahí van a dar trámite, sobre todo al excontralor, cuál es la agenda legislativa para este periodo, ya que ustedes están tomando la batuta, ya se aprobó el que se van a reunir ustedes presencial o con un aforo. ¿Cómo está la situación en este momento y cómo han encontrado ustedes esta Asamblea Nacional en su nuevo periodo? Buenos días, qué gusto, Ronnie, bienvenido. Gracias, Pancho. Esa Un pregunta abrazo. parece la que nos hacen en los exámenes en las escuelas. En una pregunta nos metieron como 10.000, pero vamos a ir Tranquilo explicando ahí. poquito a poquito. A Vamos. ver, en el Consejo de Administración Legislativo, formalmente tuvimos ayer nuestra primera sesión, la sesión número 1 del CAL Oh, de este ya la periodo. formal, la primera. Ah, Formal, perfecto, muy así es. bien, bien. La Correcto. pasada reunión fue una reunión para conocernos, para conocer nuestros equipos, los jefes de bancada, las autoridades de la Asamblea Nacional. La reunión de ayer, la sesión del CAL, la número 1, tenía 4 puntos en el orden del En el día. orden del día, correcto. En el primer punto se trataba sobre ampliar el plazo para la próxima presentación del informe de la comisión que iba a tratar las enmiendas y reformas constitucionales, Oh, ya, que vencía enmienda ya en este mes de constitucional. mayo
y que se amplió hasta el 13 de mayo del año 2022 para que se conforme evidentemente una nueva comisión con los legisladores que fueron electos en este periodo. Ese fue el punto 1. El punto 2 que se trató, y ese se lo dejo para el final, para explicarle por qué se lo dejo para el final. Claro. El punto 3, proyecto de ley enviado por Moreno para el pago de las liquidaciones de los trabajadores pertenecientes a los medios públicos incautados, ¿verdad? Para la liquidación de los funcionarios de la comunicación. Y el punto 4 era el proyecto de ley de la compañera Dayana Pazley, que tiene que ver con la defensa del trabajo y la equidad de la remuneración para las mujeres, ¿verdad? Entonces, estos puntos fueron aprobados dentro del Consejo de Administración Legislativa, pero el punto 2 se suspendió y la sesión se va a retomar el día de hoy a la 1 de la tarde porque no pudimos llegar a un entendimiento dentro del Consejo de Administración Legislativa. Yo expuse mis puntos muy claros. En ese punto se trataba de la conformación de los grupos parlamentarios y de la conformación de los grupos interparlamentarios y de amistad con otros países. Y en ese sentido, desde el periodo pasado, se ha venido haciendo un gran trabajo desde esos grupos. Tanto es así que el grupo de la niñez y adolescencia pasó a ser una comisión permanente en este periodo. En el periodo pasado era un grupo parlamentario. Entonces yo rechacé categóricamente declaraciones de compañeros miembros del Consejo de Administración Legislativa que mencionaban que había que minimizar los grupos parlamentarios, que había que restringir la participación de legisladores reduciendo el número y que además otros mencionaban que mucho trabajo para los asambleístas, cuando los asambleístas en este momento lo que deberían es estar buscando más oficio que hacer para darle respuestas más pronto al pueblo ecuatoriano. Entonces, el día de ayer en la tarde tuvimos sesiones de trabajo con nuestros equipos jurídicos y el día de hoy se retoma a la 1 de la tarde para la aprobación de este reglamento, para la posterior conformación de los grupos parlamentarios que al momento no hayan sido inscritos legalmente en la Asamblea Nacional, porque los otros fueron inscritos con el anterior reglamento. Así que yo creo que estamos trabajando desde nuestros espacios, como yo lo manifesté públicamente. Nosotros tenemos que trabajar para que los derechos sean progresivos, no regresivos. Y en este caso se trataba de restringir en cierta manera a los grupos parlamentarios e interparlamentarios de cierta forma para tratar de restarles la importancia que se merece. Al final del día, un legislador puede escoger en qué grupo parlamentario puede participar sin perjuicio de su trabajo dentro de una comisión legislativa. Yo pongo de ejemplo, qué feliz y qué contenta estaría la ciudadanía que Ronnie le haga parte de su trabajo en la Comisión de Soberanía Alimentaria dentro de la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa, pueda participar en un grupo parlamentario que así dispongan los compañeros de mi bancada de la Asamblea Nacional y poder seguir haciendo mi trabajo para beneficio del pueblo ecuatoriano. Muchos decían que hasta les restringían el tiempo para hacer trabajo en territorio. Sacrifiquen los fines de semana, pues aquí no se trabaja solo entre semanas, somos legisladores de la República. Los fines de semana tenemos que hacer muchos sacrificios, lo digo con conocimiento de causa, lo vengo haciendo desde el periodo pasado y por eso la voluntad del pueblo ecuatoriano nuevamente depositó su confianza en mí y me permitió estar nuevamente en la Asamblea representándolos y trabajando por todos y por todas. Ronnie, algo importante y el punto que usted topaba para el último, que es la liquidación a los ex trabajadores, a los compañeros de los medios de comunicación, de los medios incautados, estoy así bien. Claro, entonces esto ya analiza el CAL y se va directamente a la comisión técnica y ya van a tratar en el pleno. Así es, se tiene que debatir en el pleno de la Asamblea Nacional. Pero mi estimado Pancho, hay una reflexión. Sí, claro. ¿No le parece que esto era de voluntad política del régimen anterior? Claro. El presidente Moreno. Claro. Pero cómo tratan con tanta indecencia, con tanta inmoralidad a los humildes trabajadores de los obreros de la comunicación, porque esto se resolvía con voluntad política y aquí lo que tratan es de dilatar. Para lo que hubiera podido agilitar mucho más rápido, ¿no? El ejecutivo anterior. Pagar, pues solamente hay que pagar. Claro. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, mi estimado Pancho. No tienen que hacer, o sea, yo no entiendo por qué una ley para pagarles lo que les corresponde por derecho y tanta burocracia, por derecho, claro, por trabajo, y hay casos dramáticos, hay casos dramáticos. Claro. Unas declaraciones a los medios de comunicación luego de la sesión del CAL en la cual manifesté esta misma postura, que eso es falta de voluntad política, porque por último,
el nuevo presidente, el señor Guillermo Lasso, también tiene en sus manos la voluntad política de resolver este problema. Y ustedes lo saben y lo sabemos nosotros. Claro. Pero aquí no entiendo por qué dilatar la problemática que están viviendo muchos hermanos trabajadores y sobre todo sus familias, que son los que más sufren. Entonces esperemos por el bien de ellos que esto sea tratado pronto dentro de la Asamblea Nacional y con el resultado favorable. Pero vuelvo a insistir, queda nuevamente en la responsabilidad política de un gobierno nacional, porque quien paga es el Ejecutivo, no el Legislativo. Muy bien, vamos con los temas que usted tenía en su agenda en el anterior periodo y que me imagino lo va a mantener. Las investigaciones, temas polémicos, temas por supuesto que se quedaron ahí estancados o han tenido poca publicidad y poca comunicación. INA Papers, ¿cómo está el tema del famoso caso INA Papers que usted estaba liderando? Bueno, por el momento durmiendo el sueño de los justos, ¿no? La Fiscalía General del Estado no hace absolutamente nada, ya han pasado más de 2 años, 2 meses, no desde la denuncia, desde que se inició la indagación previa, imagínense, 2 años, 2 meses y no tenemos ninguna resolución. Entre junio y diciembre del año anterior llegaron las asistencias penales internacionales de Panamá, de Suiza y de China. La fiscal aún no encuentra elementos en esta investigación, pero sabemos que por la persecución política y el odio a los adversarios políticos y a quienes hemos hecho una oposición democrática, hicimos una oposición democrática al régimen de Moreno, la persecución. A 388 días ya había una sentencia en el caso Bochornos. Aquí en el caso de INA Papers aún no tenemos ninguna respuesta. El año pasado también interpuse una querella al Consejo Nacional de la Judicatura para que revise el accionar de la Fiscal General del Estado, porque para mi criterio y el de mi equipo jurídico ha incumplido en los principios de celeridad y de oportunidad y tendrá que dar respuestas de por qué no ha actuado como en igualdad de condiciones como en otros casos. Y no solamente el caso de los INA Papers, mi estimado Fernando, tenemos el caso de la consulta mañosa, la consulta popular del año 2018 que denuncié en octubre del año 2019, donde se desviaron más de $4 millones de fondos del erario nacional para las empresas públicas destinados a financiar la campaña del año 2018 de Moreno, de la opción sí de Moreno. Entonces yo creo que la Fiscalía General del Estado tiene mucha tarea pendiente, tiene mucho que responder al pueblo ecuatoriano y esperemos que no sigan con esa agenda de persecución y vendetta política. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Evidentemente, dentro de este tema también es importante mencionar que seguiremos con nuestro trabajo de fiscalización, de fiscalizar el régimen anterior. Esto no es venganza, esto no es revancha, esto es darle respuestas claras y transparentes al pueblo ecuatoriano que está ávido de las mismas. Todo el mundo quiere saber qué ha pasado con el reparto de los hospitales, con la corrupción en las compras de insumos médicos, en la compra de fundas de cadáveres, en la compra de kit alimenticio, y por qué esos funcionarios siguen tan campantes y caminantes como Johnny Walker, por ahí siguen caminando y nadie les dice absolutamente nada. Tenemos pendientes juicios, 5 juicios políticos. Lo más importante, contra el ministro de Finanzas, ex ministro de Finanzas, Richard Martínez. Tenemos contra el que fungía como contralor, Pablo Celi, actualmente detenido por un presunto caso de corrupción también. Tenemos contra el ministro de Hidrocarburos por tráfico de influencia y así otros cuantos más que tienen que ser analizados, les menciono los más relevantes, que tienen que ser analizados por el Pleno de esta Asamblea Nacional. Además de eso, súmele los casi 400 proyectos de ley que quedan rezagados del periodo anterior, pero que tienen que ser tratados de una manera técnica. El día de ayer conversamos someramente con los miembros del Consejo de Administración Legislativa y, por ejemplo, encontramos algo interesante. Reformas al COIP. Hay 30 proyectos de ley presentados al COIP que deben agruparse en uno solo. Entonces ahí ya va bajando el número. O sea, no es la cifra tan abultada que se maneja en este momento. Se tiene que hacer un análisis a través de la unidad de técnica legislativa para poder agrupar estos proyectos de ley y evidentemente trabajarlos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Y está bien eso, 8:16, 8 de la mañana, 16 minutos. Ronnie, una pregunta. Claro, ahora ese es el trabajo obviamente del Consejo de Administración Legislativa y qué bueno que ayer ya se han reunido. Vamos ahora al trabajo de UNES, a donde usted representa.
Hay bastantes proyectos. Está la ley de comunicación, ya fue derogada, pero hay reformas que ha mandado el presidente ya a la Asamblea Nacional, la ley tributaria que dice que va a enviar también, la nueva ley del trabajo. ¿Cómo ustedes se van a manejar? ¿Cómo va a haber esta socialización entre ejecutivo y legislativo? ¿Cómo se van a manejar ustedes en esto? Porque el presidente Lasso ha dicho que es el Ecuador del reencuentro, del encuentro. Entonces, aquí el asunto es claro, ¿no? ¿Van a dar paso ustedes a este tipo de cosas o no? ¿O van a socializar a la interna? Porque usted es una persona joven y ahora en la Asamblea Nacional hay personas jóvenes, hay asambleístas jóvenes con otra mentalidad, con otro espíritu, con otro aire, que eso es lo bonito a la final, ¿ah? Ronnie, ¿cómo se van a manejar ustedes ahí? 8-17. A ver, mi estimado Pancho, varios elementos. El Claro. primero, y creo que lo había dejado suelto en la inquietud que usted me había planteado, era de cómo va a ser nuestra postura dentro de la Asamblea. Si vamos a hacer Correcto. una oposición crítica Mm, al gobierno de Lazo. Y no le contesté, se me fue, le pido disculpas. ¿Ya vio? No se Mire, preocupe. nosotros vamos a hacer una oposición democrática, una oposición respetuosa, una oposición de argumentos, Una siempre en oposición con defensa. altura. Así es, Ya. una oposición que busca defender los derechos de todas y de todos, pero especialmente representando al 48% de ecuatorianos que confiaron en nosotros y nos dieron su voto en las urnas. Punto y aparte. Ujú. El trabajo legislativo dentro de la Asamblea Nacional, como usted mencionó, ya han presentado una ley de comunicación por parte del Ejecutivo, mal planteada, mal hecha, muy argumentos planteados muy amplios. No solamente se trata de una materia, sino de dos materias, porque también reforma el COIP. Así que eso de ahí, por sensatez, por coherencia, eso debería ser devuelto al Ejecutivo. Eso no debería darse paso desde el Consejo de la Administración Legislativa, o al menos esa es la postura que yo voy a tener. Porque si quieren hacer las cosas, háganlas bien, manejen bien las formas. ¿Queremos darle respuesta al pueblo ecuatoriano? Por supuesto que sí, de la manera más rápida y eficiente posible, también, estoy de acuerdo, pero guardemos las formas, respetemos la ley. En lo que tiene que ver con el trabajo, salud y educación, saben que van a contar con los votos de la bancada de la Unión por la Esperanza cuando sea en beneficio de las grandes mayorías, que sea en beneficio del pueblo ecuatoriano. Aquí vamos sin radicalizaciones políticas. Dentro de la Asamblea Nacional somos 137 legisladores de cada ideología, de cada bandera política, pero legisladores de los ecuatorianos, de los ecuatorianos. A ellos tenemos que darles respuestas y ellos sabrán valorar nuestro trabajo. Como yo siempre dije al finalizar mi periodo, la mayor satisfacción y el mayor reconocimiento que yo puedo tener es ver directamente a los ojos a los ciudadanos y saber que no les he fallado. Ir a cualquier lugar tranquilo, con la frente en alto, sabiendo que he hecho bien mi trabajo. Y así de igual manera debemos hacerlo en esta asamblea. Usted mencionó algo muy importante. Hay mucha juventud dentro de esta Asamblea Nacional. Eso es muy bueno. Pero yo sí invito a los compañeros legisladores, especialmente los jóvenes, a que se preparen un poquito más. Somos legisladores de la patria. Hablar con muchos argumentos, con mucha preparación y con sustento. Esto es un camino que tenemos que ir recorriendo juntos para sacar la patria adelante. Así que más allá de esas ideologías políticas, pensemos en el bienestar del ser humano que tanto necesita. En este momento, el pueblo ecuatoriano está preocupado por su salud y por su vida. Quieren vacunación, quieren que el sistema de salud pública funcione. Están preocupados por la papa, por alimentarse. Quieren que se generen condiciones para que se pueda emprender. Quieren que se generen las condiciones para que puedan ser contratados en una empresa. Quieren seguridad ciudadana. Los índices delictivos están disparados. Masacran a los ciudadanos a diestra y siniestra, tiran bombazos, disparan con fusiles, te matan a plena luz del día. Entonces, tenemos que trabajar para construir ese Ecuador de paz. Y esas son las principales preocupaciones del pueblo ecuatoriano. La estabilización y dinamización de la economía también tienen que ser otro de los temas que deben ser tratados inmediatamente en la Asamblea Nacional. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque se necesita emprender, se necesitan líneas de crédito, se necesita que vuelvan a levantar los negocios. Mire, todos somos testigos, aquí no es de tapar el sol con un dedo. Pasamos por cualquier calle de cualquier ciudad, se alquila, se vende.
negocios cerrados, están rematando los negocios a precios de gallina con peste. Y eso no se puede permitir, es el sustento de las familias ecuatorianas. Tenemos que buscar la manera de levantarlo. Por nuestra parte, y yo lo anuncié dentro de la campaña, es trabajar en la reforma de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, desde el mismo nombre. Reformarla y que se llame la Ley Orgánica de la Economía Social y Solidaria, que sea un término más amplio, más inclusivo, para que se permita la participación de todas y de todos. Porque no solamente el sector asociativo cooperativo de la economía popular y solidaria, sino también a nuestros emprendedores, la pequeña y mediana empresa, y por qué no, a los grandes empresarios, pero esos empresarios con responsabilidad social, pues hay muy buenos empresarios con responsabilidad social, que respeten los derechos de sus trabajadores y que cumplan sus obligaciones. Por supuesto, claro, que merecen algún tipo de beneficio, incentivo para poder seguir, claro, trabajando y generando economía en el país. Ojalá que lo puedan hacer también en la práctica y no en el discurso, Ronnie. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se sabe que el tema de los medios incautados fue un problema de la Revolución Ciudadana. El problema, y lo voy a contar porque uno habla con ejemplos. Mi hermana trabaja en el Cenecit, no tiene nombramiento. Contrato, y eso es prohibido por la ley, es prohibido por los derechos. Y así pasaron años. La Asamblea Nacional, por Dios, la Asamblea Nacional, ustedes deben también asumir el rol histórico, con el Corcho Cordero. Hay poca gente, yo trabajé en la radio de la Asamblea Nacional, yo fui el director, y ahí me encontré con un panorama, una persona tenía nombramiento, el resto en diciembre comienzan a sufrir, y yo les decía, vea, yo estoy aquí de paso, así que conmigo no van a tener, y así sacaron a una de las personas porque tenía contrato. Ronnie, ese es un problema de ustedes lo implementaron. Yo no digo que, no sé cómo lo van a solucionar ahora que está a propósito Pancho ahí con Patricio Donoso, cuáles van a ser las políticas en el Ministerio de Trabajo, pero esa incertidumbre la implementó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahí deberían corregir. El tema de los medios incautados, yo soy periodista ya de mucho tiempo, yo trabajé en Superca 800, yo fui fundador en 1990, la radio de hoy en el deporte de siempre decía... Carrusel también. Claro, la cadena Carrusel y Superca 800, y hoy día escuchar el drama de la gente de Superca, por Dios, pero en la época de ¿quién? De Fernando Alvarado, pues, ese es el problema, Ronnie, hay que asumir también las consecuencias, los resultados de las equivocaciones. Y ojalá, yo le tomo la palabra que ustedes que están hoy en este nuevo momento político, el propio Rafael Correa, que lo vimos conciliador, tratando de hacer una mayoría ahí, después ya sabemos el desenlace, pero se deben asumir, porque el pueblo, la gente recuerda, yo lo recuerdo. Ojo, Ronnie, voté siempre por Rafael Correa, se lo digo, y voté por Lenín Moreno en la segunda vuelta, en la primera voté por Paco Moncayo, yo lo digo porque así debe ser el periodista, pero hay cosas que uno no entiende, hay cosas que uno no comprende, porque el discurso es uno y la práctica es otra, Ronnie, ojalá que lo logre mejorar. El tema político, a propósito, ¿cómo ve el escenario para ustedes ya, para la revolución? El gran elector sigue siendo Correa, pero hemos visto en momentos como fue Álvaro Noboa, antes Abdalá, que cuando no están presentes, el caso de Abdalá Bucaram, se va apagando como una velita. Poco a poco van bajando, porque una cosa es, Alianza País era con Rafael Correa, y otra cosa sin Rafael Correa. Se demostró, 0 asambleístas. Una cosa son ustedes, el UNES, con Correa, y otra cosa si es que ya Correa no participa tanto o ya no tiene tanta influencia en el tema político. ¿Cómo ven ustedes el panorama, el escenario hoy día? Bueno, primero hacer una reflexión sobre su comentario, porque usted habló del pasado y también dentro de ese pasado estuvimos con 4 años de desgobierno que se pudieron tomar decisiones distintas y corregir lo que estaba mal. Se hizo el trabajo de la Asamblea Nacional. Y yo no es que eludo las responsabilidades, pero yo sí lo que pido es que al menos a nosotros, esta nueva generación de políticos, nos midan por nuestras acciones, por nuestro trabajo, por nuestro desempeño.
porque responsabilidades cada uno tiene que asumirlas, y eso es una certeza. Cada uno asume sus responsabilidades de sus actos. A mí me tendrán que juzgar por lo que yo he hecho dentro del cumplimiento de mis funciones y de lo que planteo. Como yo digo, vengo de un sector donde la palabra vale, donde vale más que la firma, y yo digo lo que se puede hacer, no lo que no se puede hacer. Entonces, mi estimado Fernando, yo creo que hay que dar la oportunidad a esta nueva generación de políticos, y ahí paso a contestar su inquietud. Esta nueva generación de políticos que somos parte de la Unión por la Esperanza, que no solamente nuevos o jóvenes en el aspecto cronológico, no es por la edad, sino es porque son rostros frescos o figuras nuevas que no han participado en la política y que están ansiosos de hacer un buen trabajo. El futuro de la Revolución Ciudadana se avisora con muchas victorias, con muchos triunfos, pero para la ciudadanía, no para la organización política. De que aquí, fuera de lo que se piensa, hay muchos líderes y lideresas. Tenemos las mejores mujeres y los mejores hombres dentro de nuestra organización política que tranquilamente pueden liderar. Pero Ronnie, lo decían antes y se presentaron en las elecciones con la 35. Vea, 0 asambleístas. Pero me estoy hablando de la 35, ahora ya participamos, yo fui electo por lo que le digo es que los que antes decían, porque yo conozco, pues, cuando los elegían, gracias a mi movimiento. Ya cuando iban, gracias al movimiento y al pueblo. Ya cuando llegaron al poder, gracias a Dios. Ya no era Rafael Correa, ya no era el movimiento, ya. Pero se presentaron pues varios. Vea, 0 asambleístas. Cero. ¿Sabe por qué? Porque el gran elector, y ustedes deben estar, yo se lo pregunto a Izquierda Democrática, y al otro día me decía la asambleísta Guamaní, nuestra estructura no fue Herbas, igual Yacu Pérez. Es que no. Pachacuti. Claro. Y ahora es Correa. Yo siempre. ¿Por qué lo sacaron a Correa de la segunda vuelta? No sé. Pero no era Arauz no. Era Correa versus los anticorreístas. Esa es la verdad. Ese es el escenario. Que ustedes están ahí, que hagan un buen trabajo. A mí me parece el trabajo de Pavel Muñoz extraordinario. El trabajo que hizo Marcela Guiñaga, extraordinario. Su trabajo. Usted viene luchando realmente contra corriente, yo lo veo, por el nacimiento político que tuvo. Pero el tema es que hay que reconocer de dónde uno viene para saber a dónde uno va. Arauz. Y estamos de acuerdo. Okay. Nadie es que, mi estimado Fernando, nadie desconoce. Pero usted está hablando de que si nuestro líder está fuera del país, no se va a sostener la organización política, y eso es falso. Le pregunto qué van a hacer, para no bajar, como, o sea, de no terminar como una velita. Esa era la pregunta, ¿no? Bueno, pues claro. Y le estaba contestando, pues esta nueva generación de políticos dedicados a hacer su trabajo, evidentemente va a recibir el reconocimiento de la ciudadanía si saben que estamos del lado de las grandes mayorías. Mire, se vienen momentos, espero yo, que tenga la sabiduría suficiente el presidente electo Guillermo Lasso para poder resolverlo. Mire que sus aliados políticos, con quienes hizo el acuerdo de la gobernabilidad, ya anunciaron que van a salir a protestar por ahí el 11 de junio. ¿Ya? Entonces, se le genera una problemática. Nosotros no estamos para entorpecer la gobernabilidad. Nosotros no somos la piedra de tropiezo ni para empantanar nada. En este momento hay que darle respuestas al pueblo ecuatoriano, y van a ver en nuestra madurez política, en nuestro sano desprendimiento de los espacios de coordinación, de dirección, de lo que sea, de que estamos trabajando realmente por el bienestar del pueblo ecuatoriano, y que esos son nuestros principios ideológicos, principios y valores. Vamos a seguir trabajando por ellos. Somos nuevos en la política, relativamente nuevos en la política. Seguimos trabajando, dando muestras ciertas de que sí se puede hacer un trabajo ético, honesto, responsable y muy profesional, a la altura de lo que se merece el pueblo ecuatoriano. Si se hace de esta manera, vamos a sostenernos a través del tiempo. Es interesantísimo. Podemos seguir conversando, pero ya está nuestro próximo invitado. Y a propósito, Ronnie, una consulta. ¿Quién está de jefe de bloque de ustedes? En este momento nuestra coordinadora de bloque es la compañera Paola Cabezas. Paola Cabezas. ¿Qué pasó con Pierina? Pierina no está participando, sí. No, la compañera Pierina en este momento está presidiendo la Comisión de la Niñez y Adolescencia. Entonces se torna un poquito complicado coordinar el bloque sabiendo las responsabilidades que exige estar al frente de una comisión. Oiga, Ronnie, y otra consulta. ¿Y los socialcristianos quienes fueron en alianza
no tienen nada, ¿no? UNES sí está en algunas comisiones. Los Bueno, socialcristianos todos los asambleístas. Pero mire, hablo de eso es un error. presidencias. Hablo de presidencias Eso- o miembros del CAL. Eso es un error, ojo, eso es un error, porque así sean nuestros eternos adversarios políticos, si en su momento hicimos una alianza, ¿verdad? Teníamos un acuerdo para trabajar por la funcionalidad de la Asamblea Nacional, siempre dejamos claro que seguíamos siendo adversarios políticos, pero eso no le resta su participación democrática dentro de la Asamblea Nacional y la legitimidad y representatividad que debieron obtener dentro de la misma. Sí, Los sí, dejaron a un sí, lado. No tienen nada los Y eso lo veremos más adelante, cuáles son los precios. Claro que sí. Vea, Esta. si yo soy político, me daría recelo tener de adversarios a Rafael Correa y a Jaime Nebot, los dos grandes electores, pero bueno. 8:32. Gracias, Ronnie. Ronnie, gracias. Estimado Fernando, muchos piensan así. Muchísimas gracias. Espero que haya otro espacio para poder seguir conversando, Con todo gusto. porque se nos quedaron varios temas. Sí, claro varios. que sí. Aquí, Estamos a la orden, FB gracias. Radio, usted que está acá en Quito, FB Radio 105.7. La nueva radio de Quito, no Así se olvide, que- Ronnie, Ponga en su carro. Excelente. Muchas gracias y 105.7 FM. Gracias. éxitos, querido Pancho. Muchas gracias.